La nieve caía como balas aquella noche de diciembre de 1885. Cada copo lo bastante afilado para cortar el alma de un hombre. Thomas Ale estaba en el umbral de su puerta, el farol temblando en su mano curtida, mirando a la mujer desplomada en su porche. Clara Morgan, la viuda maestra de escuela, que había rondado los sueños de todos los hombres decentes. En Paradise Creek, yacía allí como un ángel caído. Su vestido oscuro de lana se aferraba a unas curvas que ni el invierno de Wyoming podía ocultar. Detrás de él, su cabaña vacía lo esperaba. Delante, 3 días de ventisca prometían un aislamiento que podía destruir la reputación de un hombre, o despertar algo que llevaba enterrado. Desde hacía 32 años, Thomas había hecho una promesa sagrada a su madre moribunda: guardarse para una mujer digna de su alma. Pero cuando los ojos castaños de Clara se abrieron y se encontraron con los suyos, con la misma desesperación que aullaba en el viento, aquel juramento le pesó como cadenas en el corazón. El ranchero virgen enfrentaba su momento de verdad. ¿Le protegería el honor o acabaría por romperlo? No todas las cadenas son de hierro. Algunas se forjan con amor, con el deber y con las palabras moribundas de la única mujer que conoció de verdad tu corazón. Thomas Ale lo aprendió a los 17. Arrodillado junto al lecho de muerte de su madre, en su diminuta cabaña a las afueras de Laramie. Sarah Ale había sido costurera, enfermera y padre para él. Después de que una flecha Sioux atravesara el pecho de su padre, con su último aliento le arrancó una promesa que definiría los siguientes 15 años de su vida. Thomas, susurró, sus dedos encallecidos aferrando los suyos con fuerza inesperada. Prométeme que te guardarás para la mujer adecuada. No como tu padre, corriendo a las tabernas y a las mujeres pintadas. Prométeme que esperarás al amor. Él lo prometió. Un muchacho de 17 años no rechaza a su madre moribunda. Pero las promesas a los muertos pueden convertirse en prisiones para los vivos. A los 32, Thomas medía 1,90. Músculo puro de Wyoming. Sus manos, suavizadas por el ganado, eran lo bastante firmes como para meter 6 balas en una moneda de plata a 50 pasos. Su rancho de 40 acres no era gran cosa, pero era trabajo honesto que le ocupaba de sol a sol. Demasiado ocupado para pensar en el peso de la soledad, que le presionaba el pecho como una piedra. En Paradise Creek lo llamaban a sus espaldas el ranchero virgen, aunque nunca a la cara. Lo habían visto saludar con cortesía a las chicas de salón, desviar la mirada cuando la viuda Morrison se inclinaba a servirle café, y huir de cualquier conversación que rozara lo carnal. Lo que no veían eran las noches que pasaba despierto, mirando el techo de la cabaña, preguntándose si la promesa a su madre era protección o castigo. Clara Morgan conocía bien la soledad. 3 años desde que la tisis se llevó a su marido. 3 años enseñando a los hijos de otros, mientras su propio vientre permanecía vacío. 3 años siendo susurrada en el pueblo, como demasiado hermosa para ser de fiar. A los 45, poseía una belleza que no se anunciaba, sino que se revelaba poco a poco, como el amanecer sobre las rocosas. Su cabello castaño, con hebras plateadas, que atrapaban la luz como hilos de luna, siempre recogido en un moño perfecto, que hacía a los hombres preguntarse cómo luciría suelto. Sus ojos marrones tenían la hondura de libros leídos a la luz de las velas, y de sueños aplazados, pero no muertos. Vivía en una sola habitación tras la escuela, sobreviviendo con su sueldo de maestra, y la distancia calculada que mantenía del molino de chismes de Paradise Creek. Pero la distancia no significa nada cuando una ventisca de Wyoming decide reescribir tu historia. 23 de diciembre de 1885. Un frío capaz de convertir el aliento en cristales de hielo, y hacer que los caballos se negasen a salir del establo. Clara no tuvo elección. La pequeña Emma Patterson ardía en fiebre.
en la granja de su familia, a 8 millas del pueblo. Y el doctor Harrison estaba atrapado en Cheyenne. Hasta que los rieles se despejaran. Clara cabalgó con medicinas y caldo caliente. Llegando justo cuando la tormenta empezaba a desplomar la temperatura. Como piedra en pozo. Emma se salvó, la fiebre cedió antes del mediodía. Pero el viaje de regreso se convirtió en pesadilla. Niebla blanca y un viento que aullaba. Como si todos los demonios del infierno se hubieran desatado. Su yegua Ginger luchó contra los montículos de nieve durante 6 millas. Antes de pisar en falso en una hondonada oculta. El chasquido de la pata delantera del animal atravesó la tormenta. Como un disparo, y Clara supo con nauseabunda certeza. Que ahora iba a pie. Con 3 millas por delante y la noche cayendo como un telón. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una batalla. Entre la voluntad de Clara de seguir con vida. Y la determinación de Wyoming de reclamar otra víctima. La nieve llenaba sus botas, empapaba su abrigo de lana. Convertía sus dedos en torpes garrotes insensibles. Su respiración llegaba en jadeos agudos y dolorosos. Mientras avanzaba. Abriéndose paso entre montículos que a veces le llegaban a la cintura. Cuando la cabaña de Thomas surgió del vacío blanco como un espejismo. Clara no podía confiar en sus propios ojos. El cálido resplandor amarillo de una lámpara parecía imposible. Demasiado hermoso para ser real. Se tambaleó los últimos 50 metros. Y se desplomó contra la puerta. Su puño apenas tuvo fuerzas para golpear. La puerta se abrió y ella levantó la vista. Hacia los ojos más honestos que había visto nunca. Thomas miró hacia abajo. A la mujer más susurrada de Paradise Creek. Y sintió que algo se quebraba en su pecho. No su resolución, sino algo más profundo. El muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. Ladrillo a ladrillo, desde la muerte de su madre. Clara temblaba tanto que no podía hablar. Sus labios, afulados contra una piel pálida como nata fresca. Sus pestañas cargadas de cristales de nieve como diminutos diamantes. Aquel vestido, tan propio de una maestra de escuela. Estaba pegado a cada curva de su cuerpo. Con una honestidad despiadada. Por favor, susurró entre dientes castañeteando. Thomas no dudó. Fuera lo que dijera el pueblo. Fuera cual fuera su reputación. Ningún hombre con alma podía dejar morir de frío a una mujer. La alzó en sus brazos, no pesaba más que un ternerillo. Y la llevó adentro. En el instante en que la puerta se cerró tras ellos. Ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre. 3 días. La tormenta rugiría 3 días. Atrapándolos juntos en un espacio no mayor que un establo. Con nada entre ellos salvo el honor. La soledad. Y la creciente certeza de que, a veces, la salvación lleva con el rostro de la tentación. Hay algo en una ventisca que arranca las apariencias. Quizás sea la manera en que la civilización desaparece. Bajo el silencio blanco. O el modo en que un fuego se convierte en lo más valioso del mundo. O quizás simplemente que cuando uno puede morir, deja de importarle lo que es correcto. La cabaña de Thomas estaba hecha para uno solo. Una sola habitación con chimenea de piedra. Una cama estrecha contra la pared del fondo. Una mesa apenas grande para 2 platos. Colgó el abrigo empapado de Clara junto al fuego. Y le trajo ropa seca. Una de sus camisas de franela, que le caía hasta las rodillas. Y calcetines de lana que le subían hasta los muslos. «Date la vuelta», dijo ella. Su voz más firme ahora. Que el calor regresaba a su cuerpo. Él obedeció, clavando la vista en la pared de troncos. Mientras la tela susurraba detrás de él. Pero su imaginación, dormida tantos años, despertó de golpe, ardiendo. Podía verla con los ojos de la mente. Sus dedos desabrochando los botones. La lana húmeda deslizándose. Y revelando piel de marfil. «Ya puedes mirar». Cuando se giró, el aire se le atascó en la garganta. Clara estaba junto al fuego, transformada. Su camisa, enorme.
No ocultaba la curva de sus pechos, ni la redondez de sus caderas. Su cabello se había soltado en la tormenta, cayendo en ondas húmedas por sus hombros. Parecía más joven, más suave. Pero en sus ojos brillaba otra cosa. Un saber, un hambre. El lenguaje silencioso de una mujer, no de una niña. Gracias, dijo sencillamente. Cenaron en silencio. Su escasa comida compartida entre dos. El único sonido, el fuego crepitando. Y el viento aullando alrededor de la cabaña. Como un ser vivo. Pero el silencio entre un hombre y una mujer puede ser más peligroso que cualquier conversación. Deja espacio para miradas que duran demasiado. Para una conciencia que crece como el calor. Todo el pueblo habla de ti, dijo Clara por fin, dejando su taza de café sobre la mesa. Thomas sintió arder su rostro. Supongo que sí. Te llaman, el ranchero virgen. Las palabras flotaron en el aire como humo. Thomas fijó la mirada en su café. La mandíbula tensa. Lo que diga la gente, no es asunto suyo. Clara se inclinó hacia adelante. Sus ojos castaños reflejaban la luz del fuego. Es cierto. Él podía haber mentido. Debería haberlo hecho. Pero había algo en la tormenta. En su presencia. En la manera en que ella lo miraba. Sin juicio ni burla. Que abrió una puerta en su pecho. Que había mantenido cerrada durante años. Le hice una promesa a mi madre antes de que muriera, dijo en voz baja. Le dije que esperaría a la mujer adecuada. Parecía lo correcto. Clara guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. 32 años, y has mantenido esa promesa cada día. Se inclinó hacia él. Sus dedos cubriendo la mano callosa de Thomas. Ese contacto ardió como un rayo. Eso te convierte en el hombre más honorable de Wyoming. O en el más necio. Thomas alzó la vista hacia ella. Y en sus ojos vio algo. Que hizo que su corazón golpeara contra las costillas. Como un animal salvaje intentando escapar. Quizá en ambos, respondió. Fuera, la tormenta rugía. Pero dentro de la cabaña. Otro tipo de tempestad empezaba a formarse. El segundo día no trajo alivio de la ventisca. Pero sí trajo problemas, Ned Carver. Thomas estaba partiendo leña detrás de la cabaña. Cuando oyó caballos acercándose entre la nieve. 3 jinetes avanzando con determinación. A pesar de las condiciones brutales. Reconoció el gran alazán de Ned Carver. A través de la cortina blanca de copos. Ned, dueño del Lucky Dollar Saloon. Y de casi todos los vicios que lo acompañaban. Tenía 45 años. Grueso de cintura. Áspero en los bordes. Especialmente cuando se trataba de Clara Morgan. Durante 6 meses. La había cortejado con la persistencia de un sarpullido. Flores, invitaciones a cenar. Ofertas para cuidarla. Que hacían que la piel de Clara se erizara de repulsión. Ale. La voz de Ned cortó la tormenta como una cuchilla oxidada. Tienes algo que me pertenece. Thomas rodeó la cabaña. El Winchester en sus manos, aunque aún sin levantar. Ned montaba su caballo. Flanqueado por Jake Morrison y Pete Hendricks. Rufianes locales que hacían su trabajo sucio por un vaso de whisky. No creo tener nada tuyo, Carver. El rostro de Ned estaba enrojecido por algo más que el frío. La maestra de escuela. Encontramos su yegua muerta en el barranco. Seguimos sus huellas hasta aquí. Ha estado desaparecida desde ayer. Todo el pueblo está preocupado por ella. A través de la ventana de la cabaña. Thomas alcanzó a ver a Clara. Aún llevaba puesta su camisa. El cabello suelto sobre los hombros. Aquel aspecto íntimo, vulnerable. Dentro de su hogar. Le desató una furia posesiva. Que lo sorprendió por su intensidad. Buscó refugio de la tormenta, dijo Thomas con cuidado. No hay nada malo en la caridad cristiana. La risa de Ned fue fea. ¿Caridad cristiana? Una mierda. El ranchero virgen por fin se ha echado una mujer, ¿eh? Y usada, además.
El insulto se quedó suspendido en el aire, como el latigazo de un fuete. Thomas sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo oscuro y violento, que no tenía nada que ver con la promesa a su madre. Y todo que ver con un hombre defendiendo lo que era suyo. Será mejor que te disculpes por eso, Carver. ¿O qué? Escupió Ned. La saliva mezclada con tabaco humeando en la nieve. ¿Vas a dispararme por una viuda gastada? Demonios, chico. Te estoy haciendo un favor. Iniciándote con alguien que sabe lo que hace. El Winchester se alzó. El chasquido del mecanismo al armarse retumbó como trueno en el aire invernal. Discúlpate. Ahora. Por un instante. El único sonido fue el viento en los pinos. Entonces la mano de Ned bajó hacia su revólver. Y el mundo estalló en movimiento. El primer disparo de Thomas atravesó el hombro de Pete Hendricks, haciéndolo girar y caer del caballo. El segundo destrozó la mano de Jake Morrison, antes de que pudiera desenfundar. La pistola de Ned estaba medio fuera de la funda, cuando Thomas le voló la corona del sombrero, tan cerca que le separó el cabello. El próximo no será de aviso, dijo Thomas, accionando de nuevo el rifle. El rostro de Ned palideció como la nieve. Esperaba que el ranchero virgen retrocediera, que se disculpara, que cediera como siempre. En cambio, había encontrado algo más duro que el invierno de Wyoming. Un hombre llevado más allá de su límite. Esto no ha terminado, gruñó Ned. Sí, ha terminado, replicó Thomas. Mientras los tres hombres se desvanecían en la tormenta, Thomas comprendió que algo había cambiado para siempre. El muchacho que había hecho promesas en el lecho de muerte de su madre se había ido, reemplazado por un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Y aquello lo estaba esperando dentro. Clara estaba de pie junto a la ventana, cuando Thomas regresó al interior, el rostro sombrío por la violencia recién vivida. Ella había presenciado toda la confrontación. Lo había visto transformarse de ranchero gentil a protector letal en un solo latido. Podrías haber muerto, dijo ella en voz baja. Hay cosas que valen el riesgo. Se volvió hacia él, y la mirada en sus ojos le cortó la respiración. No había miedo allí, ni choque ante la violencia. Lo que vio lo hizo arder por dentro. Deseo, puro e inconfundible. ¿Cuánto valgo para ti, Thomas? La pregunta flotó entre ellos, como un puente que ninguno había osado cruzar hasta ahora. Thomas dejó el Winchester a un lado, las manos temblando levemente, mientras la adrenalina del tiroteo cedía ante algo infinitamente más peligroso. Todo, respondió simplemente. Clara avanzó hacia él, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Aún llevaba puesta su camisa, y la luz del fuego detrás de ella hacía que el algodón blanco fuese casi transparente, revelando la sombra de las curvas que habían atormentado sus sueños durante meses. La promesa a tu madre, susurró, deteniéndose a escasos centímetros de él. ¿Y si la mujer adecuada no es la que pensabas? Thomas alargó la mano, sus dedos callosos recorriendo con infinita ternura la línea de su mandíbula. ¿Y si ha estado frente a mí todo este tiempo? ¿Y yo he tenido demasiado miedo para verla? Los ojos de Clara se cerraron al contacto. No soy una chica joven, Thomas. No soy inocente ni pura. Tengo 45 años y he estado casada. He conocido el tacto de un hombre. Y no he conocido nada más que soledad. Y promesas que saben a polvo. Él respondió. Quizá los dos somos exactamente lo que el otro necesita. Ella abrió los ojos y él vio lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. De una mujer que había cargado con su propio peso de aislamiento. Y por fin había encontrado a alguien que lo entendía. No me he sentido deseada en 3 años, confesó. A veces me preguntaba si había olvidado cómo ser mujer. En lugar de solo maestra, viuda, una advertencia viviente. Thomas le sujetó el rostro con ambas manos.
sus pulgares apartando las lágrimas. Clara, eres la mujer más hermosa que he visto jamás. No solo bonita, hermosa de un modo que lleva hasta los huesos. Cuando te miro, olvido cómo respirar. Ella rió, un sonido como campanas de plata en la tormenta. Tienes lengua de poeta para ser un ranchero virgen. Quizá haga falta la mujer adecuada para despertar al poeta en un hombre. Clara se alzó de puntillas, sus labios apenas rozando los de él. Demuéstramelo, susurró contra su boca. El beso que siguió fue suave al principio, titubeante, como dos personas aprendiendo un nuevo idioma. Pero la pasión, una vez desatada, arde como fuego salvaje. Los brazos de Thomas la rodearon, apretándola contra el calor duro de su pecho. Y Clara se derritió en él con un gemido suave, que deshizo años de control. Cuando al fin se separaron, ambos respiraban agitadamente. La tormenta no ha terminado, dijo Clara. Su voz ronca de deseo. Nosotros tampoco, respondió Thomas. Lo que sucedió después no fue apresurado ni torpe ni incómodo. A pesar de la inexperiencia de Thomas, Clara lo guió con infinita paciencia, mostrándole cómo adorar el cuerpo de una mujer. Con manos, boca y susurros tiernos. Le enseñó que el deseo podía ser tierno, que la pasión podía ser reverente, que el acto de amar era, en efecto, sagrado. Solo que no en el sentido que su madre había imaginado. A la luz parpadeante del fuego, mientras la tormenta rugía fuera de su santuario, Thomas aprendió que algunas promesas están hechas para romperse, para que otras, mejores, puedan cumplirse. Y Clara descubrió que, a veces, la salvación llega en la forma de un caballero, que te ve como mujer y como ángel a la vez, quien te hace el amor como si fueras tan preciosa como el Evangelio, y tan salvaje como el viento de Wyoming. Durmieron en brazos el uno del otro, y por primera vez en años, ninguno de los dos soñó con estar solo. El amanecer llegó callado y plateado. La tormenta finalmente agotada. Thomas despertó primero, la cabeza de Clara apoyada en su pecho, su cabello castaño rojizo extendido sobre su piel como seda. Por un instante, simplemente se maravilló al contemplarla. Aquella mujer hermosa y compleja, que había irrumpido en su vida, y lo había puesto todo patas arriba. Ella se removió al regresar la conciencia, sus ojos marrones abriéndose para encontrarse con los suyos. Durante un latido, él vio allí incertidumbre, la duda de la mañana siguiente, el miedo capaz de destruir lo construido en la oscuridad. ¿Arrepentimientos?, preguntó ella en voz baja. Solo que haya hecho falta una ventisca para traerte a mí, respondió él, posando un beso en la coronilla de su cabeza. Clara sonrió, y la expresión transformó su rostro en pura alegría. La tormenta ha terminado, ¿verdad? Hora de enfrentar al mundo. Se vistieron despacio, a regañadientes regresando a los papeles que habían llevado antes. Ranchero y maestra de escuela. Vecinos que habían compartido refugio en una tormenta. Pero todo era distinto ahora. Los ojos de Thomas se demoraban en Clara, mientras ella recogía su cabello en el moño correcto. Los dedos de Clara temblaban, mientras abrochaba su vestido de lana, aún húmedo pero ponible. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Thomas meditó sus palabras con cuidado. Supongo que depende de lo que quieras que pase. Clara se acercó a la ventana, mirando la nieve intacta, que había enterrado el mundo en silencio blanco. No seré tu secreto, Thomas. No me esconderé, encontrándonos en sombras, mientras finjo que nada ha cambiado. He pasado demasiados años viviendo media vida. Bien, respondió Thomas con firmeza. Porque pienso cortejarte como es debido. Ante Dios y ante todo Paradise Creek. Y cuando estés seguro de que me aceptarás, te pediré que seas mi esposa. Clara se giró, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Así, sin más? ¿Sin preocuparte por lo que dirá la gente? ¿Sin miedo a tu reputación? Thomas se acercó a ella, tomándole las manos.
Clara, llevo 32 años. Preocupándome por lo que pensarían los demás. Viviendo según las expectativas ajenas. Anoche aprendí algo importante. La única opinión que importa es la tuya y la mía. Se arrodilló allí mismo, aún sosteniendo sus manos. Clara Morgan, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Con lágrimas de alegría, Clara susurró. La palabra que cambiaría sus vidas para siempre. Sí. 6 meses después, en el primer día cálido de junio. Thomas Sales se casó con Clara Morgan. En la pequeña iglesia de madera de Paradise Creek. Todo el pueblo acudió. Unos por felicidad sincera. Otros por pura curiosidad. Sobre el ranchero virgen que al fin había encontrado a su mujer. Ned Carver no asistió. Había abandonado el territorio de Wyoming en febrero. Llevando consigo su orgullo herido. Y su amargura hasta California. Algunas tormentas, parecía. Eran lo bastante fuertes como para arrastrar más que nieve. Cuando Clara avanzó por el pasillo con su sencillo vestido blanco. Thomas sintió que la última cadena de la promesa a su madre se rompía. Comprendió entonces que Sarah Allen no había querido condenarlo a vivir solo, sino enseñarle a esperar al amor. Al amor verdadero. El que merece la pena esperar 32 años para encontrar. Esa primera noche como marido y mujer. En la misma cabaña que había sido su refugio. Clara susurró a su oído. No más tormentas, mi amor. Solo sol a partir de ahora. Pero Thomas, más sabio ya en los caminos del amor y de la pérdida. Sonrió y la sostuvo fuerte. Habrá más tormentas, Clara. La vida las garantiza. Pero las enfrentaremos juntos. Fuera de su ventana. El cielo de Wyoming se extendía infinito y claro. Lleno de promesas y posibilidades. Y en la distancia retumbó el trueno. No como amenaza, sino como recordatorio de que, a veces, las cosas más bellas de la vida llegan después de la tempestad.